En una parte de mi vida, maté a la gente por nada. Solo porque alguien me miraba mal, lo mataba, acuchillaba, disparaba. Richard Kuklinski cumplía varias cadenas perpetuas por asesinato. Él siempre presumía de haber matado a más de 200 personas. ¿Qué tal, criatura humana? Esto es el podcast del Meraki de Galo Moroyo. Déjate llevar en esta nueva historia que he preparado para ti. Arrancamos. Episodio 33. Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Su biografía carece de elementos glamurosos. Gastaba músculos rotundos, tatuajes, barba y una crueldad inaudita. En Nueva York decían que el diablo estaba de su parte. Richard Kuklinski, descendiente de inmigrantes polacos, nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 11 de abril de 1935. La familia vivía en un barrio marginal de las afueras, con toda la acritud y violencia que conlleva la vida en la calle. Eran años durísimos. Las consecuencias del crack financiero de 1929 aún estaban muy presentes. A esto habría que sumar el carácter del padre, Stanley Kuklinski, un hombre realmente rudo, violento, alcohólico y que maltrataba tanto a su mujer como a sus 3 hijos, Joseph, Florian y Richard Kuklinski. Los golpes eran la tónica habitual con que se resolvían los problemas en esa casa. Un punto de inflexión en la vida de Richard ocurrió cuando tan solo contaba con 5 años. Su padre llegó a casa con una de sus habituales y violentas cogarzas, gritando y dando puñetazos. La peor parte se la llevó su hermano mayor, Florian. Stanley le propinó tal puñetazo a su hijo que éste falleció en el acto. Ambos progenitores encubrieron el crimen montando la escena sobre un supuesto y fatal accidente doméstico. El asesinato impactó sobremanera al pequeño y lo hizo de tal forma que tuvo consecuencias demoledoras. De la misma manera, su otro hermano fue sentenciado a cadena perpetua tras violar a una niña de 12 años, a la que le arrojó después al vacío desde una torre junto con su perro. Richard Kuklinski, a través de los años, se convirtió en un niño encerrado en sí mismo, problemático con los estudios y con serias dificultades para relacionarse. También agravado por la dislexia que padecía, el pequeño se convirtió en el blanco de las iras y burlas de los pandilleros del barrio y del colegio. Las agresiones y humillaciones eran prácticamente a diario, tanto dentro como fuera de casa. Sentía como si todo el mundo le odiara. Pero pronto encontró con quien descargar toda aquella rabia e ira contenidas: los gatos del barrio. La población de meninos menguó y en muy poco tiempo dejaron de verse por el vecindario. Richard se dedicó a torturarlos y a estrangularlos mientras les miraba a los ojos, deleitándose con los estertores de la muerte. Uno de sus pasatiempos principales consistía en arrojar a los gatos vivos al horno familiar. Como se ha visto con otros asesinos en serie, este factor es bastante común en todos ellos: la crueldad con los animales. Así, el muchacho se volvió mortal, entre comillas, como él mismo se describió. Pero fue a los 13 años cuando Richie llegó al límite. Tras llevarse una paliza por parte de una banda callejera, y cuando llegó a casa, el padre también la emprendió a golpes con él.
Era su modo de enseñarle que no se podía dejar avasallar por nadie. Charlie Lane, el jefecito que controlaba el barrio y la pesadilla de Richard, se convirtió en su único objetivo. Durante varios días, el muchacho estudió sus rutinas y se preparó para darle su merecido. Una madrugada, esperó agazapado a que Charlie volviera a su casa, en un sucio y solitario callejón. Allí, tras provocarlo y hacerle que le atacara, Kuklinski le asestó un mortal golpe en la sien con una barra de hierro. El momento que tantas veces había soñado acababa de llegar. No paró de golpearle hasta que el cuerpo inerte de Lane se quedó tirado en un charco de sangre y sus sesos estuvieron esparcidos por el suelo. Había perdido la razón. Solo quería golpearlo una y otra vez. Después, ocultó el cuerpo en el maletero de un coche y se deshizo de él, arrojándolo a una zona de marismas heladas. Previamente, le arrancó los dientes y le cortó los dedos con una hacha, para así hacer más complicada su identificación. Esa noche, durmió feliz. Había cruzado la línea. Estaba en el otro lado. Y eso le hacía sentirse muy bien. Ese fue su primer asesinato. Su siguiente víctima no se hizo esperar. Tras ganar una partida de billar, un joven del barrio empezó a insultarle. Al volver a casa, pudo observar que aquel chico se había quedado dormido dentro del coche y decidió comprar gasolina. La vertió en el interior del vehículo y le arrojó una cerilla. Volvió a disfrutar, con los gritos de dolor y pánico del muchacho entre las llamas. Ya no aguantaba más episodios violentos, ni hacia él ni hacia su familia. Y así se lo hizo saber a su padre, cuando en otra ocasión volvió a pegar a su madre. Fue directamente por Stanley. Le puso un revólver calibre 38 en la sien y le dijo: si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te arrojaré al río. El padre jamás volvió a aparecer en escena, aunque Kuklinski comentó con los años que si de algo se arrepentía era de no haberle disparado esa noche. En 1960 conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus 3 hijos, Bárbara, que nunca supo a lo que realmente se dedicaba su marido. Por entonces, él traficaba con pornografía, que después revendía a la familia mafiosa de los Gambito. De la pornografía se pasó al cobro de deudas y de ahí al asesinato a sueldo. Al fin y al cabo, su físico imponía. Richard era un hombre de casi 2 metros y solo su presencia inspiraba pavor. Ahí fue cuando el gángster Roy Medeo le vio a Filón como sicario. Le hizo elegir una víctima al azar en un parque. Se trataba de un hombre que paseaba a su perro. Seguirle y matarle. Kuklinski llevó su cometido a rajatabla y terminó disparando en la cabeza al desconocido. Cuando regresó ante el matón, este no dudó en darle más trabajo. Durante los siguientes 30 años, Richard asesinó de las formas más variadas. Cualquier cosa le servía, desde un martillo o un picahielos, pasando por cuchillos o pistolas. Todo utensilio podía ser una arma letal. Perfeccionó muchísimo el uso del cianuro. Por ejemplo, lo utilizó en numerosas ocasiones, ya que era difícil de detectar toxicológicamente y más cuando se utilizaban en aerosol.
Aquel inhalador venenoso podía dejar fuera de combate a un inocente viandante en apenas 15 segundos. Para deshacerse de los cuerpos, también utilizaba métodos de los más extremadamente terroríficos. Su favorito, colocar los cuerpos en un barril de aceite y arrojarlos a un lago. Otro era lanzar el cuerpo a una profunda grieta que tenía localizada en un terreno. El más vistoso consistía en situar el cadáver en una cueva minada de voraces ratas gigantes de Pensilvania. Aunque este sistema lo utilizó además con personas vivas, a las que, por uno u otro motivo, se las había asignado un sufrimiento extra antes de morir. A veces, filmaba sus crímenes para que el cliente supiera el sufrimiento al que había sometido a su objetivo. El apodo, el hombre de hielo, le llegó por dos vertientes. Una, por su más que demostrada frialdad para las ejecuciones. No dudaba, ni siquiera pestañeaba. No sentía la más mínima piedad por su víctima. Y la otra, por uno de sus mortales experimentos. Tuvo el cuerpo de una persona en un congelador durante 2 años antes de deshacerse de él, por disfrazar el tiempo de muerte de sus víctimas, congelando sus cuerpos en refrigeradores industriales. Posteriormente, le confesó al escritor Philip Carlo que aprendió esa técnica de otro asesino, Robert Bronch. También le enseñó a usar cianuro para matar a sus víctimas. Finalmente, Bronch le pagó a Kuklinski para que mate a su esposa e hijo. En 1984, Bronch apareció muerto en su camión, con varias heridas de bala, supuestamente asesinado por Kuklinski. Richard tenía un salario por crimen y era de aproximadamente unos $50,000. En euros, 45,000 por trabajo. La cifra podía ser mayor si la víctima tenía que recibir y padecer un tratamiento especial en lo que a sufrimiento se refiere. Pese a los asesinatos que cometía diariamente, su esposa declaró en el juicio que vivían como la típica familia americana: una casa lujosa, coche familiar y barbacoa los domingos. Lo que no contaba nadie era la violencia a la que se veía sometida. Pero Bárbara siempre le perdonaba y decía de que él era un hombre romántico y un estupendo padre para sus hijos. Tras su encarcelamiento, la esposa declaró que fue toda una conmoción enterarse del trabajo real de su marido, porque jamás hizo preguntas sobre sus viajes por razones laborales. Cuando Kuklinski entró en los 50, se sentía agotado. Sus actos eran más despiadados y se volvió descuidado y confiado. Empezó a cometer errores. La policía comenzó a cercarlo tras quitar de la circulación a varios de sus socios por un asunto de atracos. El detective Kent de la policía de Nueva Jersey contactó con un amigo de Kuklinski y metieron como infiltrado al agente Dominic Polifrone. La excusa: contratar al gigantón para un trabajo. Todos los detalles fueron grabados, y una vez ya reunidas todas las pruebas y testimonios, se produjo su detención. Fue en diciembre de 1986 y en 1988 el tribunal lo condenó a 2 cadenas perpetuas continuas por 5 asesinatos. Solo podría salir en libertad a partir de los 110 años. Durante los siguientes años, se hicieron 3 documentales y decenas de entrevistas,
sobre este brutal asesino en serie a sueldo. Una de las más destacadas, la realizada por el Dr. Park Diggs, psiquiatra y consultor de la FBI, en julio de 2002. El experto en la mente humana visitó la prisión de máxima seguridad del estado de Trenton y durante 4 días pasó 14 horas con Kuklinski. Su objetivo: penetrar en su mente. Si quisieras conocer más de este caso, puedes encontrar la entrevista en la plataforma de YouTube. Una entrevista que te dejará pensando mucho. A continuación, te dejo un breve extracto de su conversación con el criminal. El psiquiatra Park Diggs le pregunta: ¿se ve como un asesino? Richard Kuklinski responde: asesino suena tan tóxico. Solo fui un sicario. Maté básicamente a como 100 hombres cuando era joven, antes de que conociera a nadie. Demasiado. En una parte de mi vida, maté a la gente por nada. Solo porque alguien me miraba mal, lo mataba, acuchillaba, disparaba. El doctor le pregunta: ¿prefería dispararle a la gente de cerca, personalmente? Kuklinski responde: definitivamente. Quería decirles, justo antes de que me partiera, quería decirles adiós. Quería que me miraran directamente. Me acercaba más. Solo quería que me vieran mi linda carita. Que se la llevasen. Que lo último que me vieran fuese yo. ¿Y si se llevan ese destello al más allá, a la eternidad, a lo que sea que es? Va a estar pensando en mí todo ese tiempo. Le miraba a los ojos, veía cómo se ponían blancos, los miraba morir. No solo disparaba y me iba, vi la sorpresa, el impacto, ese blanco, se fueron y los veía después, era mi reflejo. Pero eso era todo. El doctor le pregunta: ¿lugar favorito a disparar? El hombre de hielo responde: debajo de la barbilla. Las que te acabo de contar son una de las preguntas que puedes ver en este documental realizado a Kuklinski. De los cientos de asesinatos cometidos, hay uno del que se arrepintió severamente por lo sádico que fue. Justo cuando iba a liquidar a un hombre, este empezó a rogar a Dios por su vida. Lo hizo suplicando y sollozando. Ante esta situación, Richard le dijo que le daba a Dios 30 minutos para que le salvara. Pasada la media hora, el hombre de hielo le ejecutó. Aquello, incluso para el propio asesino, fue del todo cruel. Menciona: no estuvo muy bien. Es algo que no debía haberlo hecho. Se limitó a decir. Durante la entrevista, Kuklinski reveló que jamás mataría a un niño y mucho menos a una mujer. Como te lo conté, mientras estuvo preso, Kuklinski recibió abogados, psiquiatras, criminólogos, escritores y reporteros, entre otros. Filmó 2 documentales. En el 2006, Philip Karloff publicó la novela El hombre de hielo. En 1992, Tom Schultz, del Washington Post,
prometió en una columna realizar un estudio de su psicología. Tras visionar el documental que se realizó a Kuklinski, se retractó, diciendo lo siguiente: a veces es mejor no penetrar en ciertas mentes. En el 2012 se estrenó la película El hombre de hielo, donde narra bastante fielmente algunos de los hechos que ha contado Kuklinski en sus entrevistas. Richard Kuklinski falleció el 5 de marzo del 2006 a los 70 años. Según las autoridades, se debió a causas naturales, aunque para algunos expertos su muerte fue más que sospechosa. Por entonces, el hombre de hielo tenía que testificar contra el jefe de la familia Gambito, Salvatore Gravano. Pero sin su testimonio, el caso se vino totalmente abajo, con la posterior puesta en libertad del capo. Hasta ese momento, lo único que preocupaba a este eficaz cazador de seres humanos era su propia familia. Menciona lo siguiente: nunca sentí pena por las víctimas. Siento pena por lastimar a mi familia. Lo único por lo que siento pena. No estoy buscando el perdón ni el arrepentimiento. Déjame saber, ¿qué tal te pareció esta historia? ¿Te atrevieras a ver esta entrevista o la película? Cuéntamelo. Y si ya la has visto, ¿qué tal te pareció? Además, desde la comunidad del Meraki de Galo Morocho, agradecemos a Carla Orellana por sugerirnos este caso. Y no te olvides, si tú tienes también un tema en especial, házmelo llegar. Te me cuidas. Hasta pronto.